Bien. Trataremos de explicar un poquito estos versículos de la Biblia. Aquí hay dos puertas, ¿cierto? Dos caminos. Amén. Son textos que usamos muchas veces predicando en la calle. Textos que usted ha escuchado un montón de veces y de seguro que le ha hablado a más de alguien que hay dos caminos. El camino ancho y el camino angosto. Un camino fácil de transitar y un camino difícil de transitar. Creemos que el camino ancho es el camino de la droga, del alcohol, de la farándula. Creemos que los que transitan por el camino ancho solo son las prostitutas, los homosexuales, los borrachos, los drogadictos, nuestros vecinos que no se congregan. Amén. Y que son mundanos. Creemos que solo ellos transitan por el camino ancho. Amén. Solo ellos andan a sus anchas Señor. en la vida. Amén. Por el camino ancho no solo transitan ellos, Amén. Jesús. no solo van allí transitando los centros de madre, los clubes deportivos, no solo por ese camino ancho van las identidades que usted puede conocer en este Chile, en este mundo. También van las identidades religiosas. Muchos religiosos caminan por el camino ancho. Así es. También van por allí los religiosos. Así es. Y tengo que decirlo así, derechamente. Señor, amén. Muchos evangélicos transitan por el camino ancho. Fíjese, con la Biblia en la mano, congregándose lo más tiempo en tal o en cual congregación, pero más que estar transitando por el camino angosto, transitan por el camino ancho. El caminar por el camino ancho es caminar a las anchas. O sea, cuando alguien le dice a otro, este anda a sus anchas. ¿Qué es andar a sus anchas? Es andar sin tener estorbos. Ando a mis anchas porque hago lo que quiero. Porque hago lo que se me antoja, camino, tomo lo que quiero. Amén, Señor. No solo los católicos, no solo los mormones andan a sus anchas, también gran cantidad de evangélicos hoy caminan a sus anchas. Así es. ¿Sentimos nosotros la estrechez del camino? Si usted dice que está transitando por el camino angosto, nunca usted va a decir que transita por el camino ancho. Bien, si decimos que transitamos por el camino angosto, pregunto, ¿sentimos la estrechez? ¿Sentimos la estrechez del camino? Así es. Amén. Amén. La estrechez del camino debe sentirse. Debe sentirse. Pero cuando vemos gente dentro de la congregación, compartíamos esto hace poco tiempo atrás entre los metodistas pentecostales, veíamos este tema, y mirando estos versículos, sentado en una banca, dije, ¿por qué razón la gente de nuestras congregaciones caminan como caminan? ¿Por qué se congregan cuando se les ocurre? ¿Por qué razón no manifiestan su acción
ni a los que presiden, ni al pastor, ni a nadie. A nadie. ¿Por qué razón vemos tanta rebeldía en hermanos y en hermanas dentro de las congregaciones nuestras? Me preguntaba mientras estaba compartiendo estos 2 versículos. ¿Por qué veo a tanta gente caminando a sus anchas dentro de las congregaciones? Sacan sus vacaciones, meditaban todo esto. Y solo avisan hoy a los pastores que sacarán sus vacaciones y que se irán a vacacionar al río tanto, a la playa tanto. Me voy a ausentar por un mes, 22 días me ausentaré, solo avisan. Así que hay que orar por aquellos que salen a vacacionar, para que nada les pase en las playas, para que nada les pase en los ríos. Oremos para que nada les pase a nuestros hermanos que salieron de vacaciones. Y estamos orando por ellos. Y ya regresarán de sus vacaciones. ¿Para qué? Para que sigan siendo los flojos de siempre, los negligentes de siempre. Para que sigan caminando como insujetos, como siempre. Se congregan cuando quieren. No se sujetan a nadie. ¿Sabemos lo que es caminar por el camino correcto, que es el camino angosto? El camino correcto es el camino angosto. El camino de vida es el camino angosto. El camino que me lleva a la eternidad, el que origina eternidad en mi vida es el camino angosto. El camino que le origina a usted eternidad de vida es el camino angosto. Hay que transitar por este camino. Por este camino. Pero hay que saber transitar por este camino. ¿Por qué camino usted transita? ¿Durante un año? ¿Durante 5 años? ¿Durante 20 años? Fíjese que hay gente que se ha hecho vieja dentro de cualquier denominación, pero no saben lo que es transitar por el camino angosto. Dentro de cualquier denominación, pero comportándose como meros religiosos, como simples religiosos. A lo mejor ustedes no están acostumbrados a que se le hable de esta forma. ¿Ah? Yo solo estoy tratando de mostrar estos 2 versículos. Que se entiendan estos 2 versículos. Es Jesucristo hablando acá que hay 2 tipos de caminos. Un camino ancho y un camino angosto. La idea es que entendamos a cabalidad qué es transitar por el camino ancho y qué es transitar por el camino angosto. Dios me ha llamado, Dios, el que me conoció desde antes que el mundo fuese. Porque el Dios que le llamó a usted le llamó porque le conoció desde antes que el mundo fuese. Y esto lo decimos siempre. Lo primero que hace Dios al llamarnos es mostrarnos a Jesucristo. Es lo primero que hace Dios. Nos muestra a Jesucristo. Es por ello que siempre estamos citando este episodio de la Escritura cuando él mismo pregunta y dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y algunos decían que era Elías, otros decían que era Jeremías, otros decían que era un profeta que se había levantado de entre los muertos. Y decían de él una cosa y otra. La gente que seguía a Jesús no le conocía. Entonces el Señor les pregunta a los más cercanos, a los más íntimos, a ellos les pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y seguro que hubo silencio. Hasta que Pedro irrumpe el silencio diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora noten la bendita respuesta que le da Jesús a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto
No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vuelvo a reiterar. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces el Dios que nos llamó porque nos conoció desde antes que el mundo fuese. Y cuando Dios nos llama, lo primero que hace Dios es revelarnos a Cristo. Es mostrarnos a Cristo. Más que una denominación, más que una corporación, más que tal o cual religión. Lo primero que hace Dios es revelarnos, es mostrarnos a Cristo. Ahora, cuadre esto con lo que Él mismo comparte, lo que Él mismo dice. Él se vindica a sí mismo diciendo, yo soy el camino. Y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Se vindica. Dios nos revela a Cristo y Cristo se vindica. Él se vindica a sí mismo diciendo, yo soy el camino. ¿Ve? El camino. Y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie tiene comunión con Dios. Nadie tendrá unidad con Dios, con el Creador, si no sabe transitar por este camino. Por este camino que es angosto. Es estrecho el camino. Ayúdenos, Señor Jesús. Les decía a los predicadores metodistas en ese entonces, ¿en qué momento nos equivocamos nosotros? ¿En qué momento nos equivocamos? Porque el que la iglesia hoy esté como esté, el que hoy la iglesia camine como camina, el que los hermanos hoy caminen como insujetos, caminen a sus anchas y hagan y hacen lo que quieren dentro de nuestras congregaciones. ¿Cómo culparlo a ellos? Más bien culpémonos nosotros. En algún momento nosotros nos equivocamos, los predicadores, los que presiden, los que enseñan, los pastores, se han equivocado. ¿En qué momento nos equivocamos? Para que estos, los que se congregan, sean como son. ¿Por qué son como son? No lo culpemos a ellos, culpémonos nosotros, que nosotros nos equivocamos en algún momento. Y más que estrechar del camino, se lo ensanchamos. Predicadores, que más que estrechar el camino a la iglesia, se lo ensanchan. Predicadores ensanchando el camino, pastores ensanchando el camino. No queremos que vengan a darnos palo. No queremos que vengan a darnos piedra. Cuando el consejo de Dios fue, anda y arranca lo que hay que arrancar, destruye lo que hay que destruir. El campo debe ser limpiado, los troncos tienen que desaparecer. Antes de sembrar hay que arrancar todo lo que hay que arrancar. Hay que quitar todo lo que hay que quitar. Hay que destruir todo lo que tenga que ser destruido para luego plantar. Si alguien no se deja disciplinar, si alguien no se deja instruir, si alguien no se deja corregir, es imposible que sembremos en ese campo. La gente que no se deja instruir, que no se deja enseñar, esa jamás caminará en el fruto correcto, dando el fruto que sea el correcto. No podremos sacar nada bueno de alguien que no se deje instruir, de alguien que no se deje enseñar. ¿Se está entendiendo? Amén. Esa es la idea. Amén. Yo por lo general no predico para que se me aplauda. El hermano Francisco me conoce por tiempo.
Y mis mensajes siempre son más o menos direccionados de esta forma a la iglesia. Soy de los que dice, yo no quiero que se vayan contentos después de esta predicación. No vengo acá para que luego se vayan felices a sus casas. No, todo lo contrario. Váyanse molestos, váyanse incómodos. Lleguen a sus casas y sigan incómodos. En sus camas y sigan incómodos. Que la palabra continúe martillándoles en su corazón, en su cabeza. Que siga tratando esta palabra en su vida mientras estén en sus casas. No vengo para que se sientan cómodos, no. Vengo más bien para incomodarles. Aleluya. Nombre de Dios eterno. Santo. Sí. Dios. Aleluya. Señor. Gracias. Es que tenemos un montón de gente hoy en día Gracias, Padre. que está en contra de una palabra así, frontal. Sí, amén. Amén. Lo que menos quieren es confrontación. Y nosotros necesitamos ser confrontados. Si no somos buenos hermanos. No somos buenos hermanos. Somos re malos. Re malos. En comparación a cómo fue la iglesia del principio. ¿Cierto? Somos re malos, hermanos. Nos falta mucho. Entonces, ¿cómo voy a rechazar la palabra exhortativa, la palabra que me confronta? Si soy un merecedor de ser confrontado, Amén. merezco ser confrontado. Señor, amén. Dos tipos de camino: el camino angosto y el camino ancho. Y la pregunta es simple, es sencilla. ¿Por qué camino usted transita? ¿Por dónde va transitando? ¿Va por el angosto o va por el camino ancho? El asunto es que pongamos atención. Tanto así que la idea es que logremos entender qué es transitar por el camino angosto. Porque nos congregamos y a lo mejor tiempo llevamos congregándonos y no sabemos qué es transitar por el camino angosto. ¿Qué es transitar por el camino angosto que se llama Jesucristo? Esto es lo mismo que decir, no sabemos qué es estar en Jesucristo. Mire, esto tiene mucho sentido con lo que Jesucristo también dice en otra oportunidad. Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Luego dice, y yo las conozco. Y luego dice que éstas le siguen. Le siguen. Entonces, las ovejas que van tras el pastor porque van por el camino del pastor, por el camino que es el pastor, que es Cristo mismo. Van por la doctrina, van por la palabra, porque el camino angosto, le digo de inmediato, el camino angosto es la palabra, es la doctrina, es la enseñanza, es lo que aplica la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta, ve, Él es la puerta. Y el camino es la enseñanza, es la palabra, es lo que Él aplica, es lo que Él dice. Es la razón de por qué a muchos le dijo Él, porque me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo mando, y no hacen según la enseñanza que yo digo, y no hacen según la palabra que yo les he dado. No transitan por la palabra que yo he compartido. Transitar por el camino angosto es transitar por la palabra, es oír y hacer la palabra. Mire, cuando alguien no está en esta actividad de oír y de hacer, porque esto es una actividad espiritual, oír y hacer. Cuando alguien no está en esta actividad
de oír y de hacer la palabra no está en el camino. El estar en el camino, el transitar por este camino angosto es oír y hacer. Yo entro por la puerta para oír y hacer. Dentro por la puerta para transitar, para caminar, para dar paso por este camino que es camino estrecho. Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿Ve? Yo soy la puerta. Y luego dice, y el que por mí entrare. Entonces, ¿ve? Entrare, Él es la puerta, y el que por mí entrare. Entonces, cuando entramos, ¿con qué nos encontramos? Con la enseñanza, con la palabra. El camino es la enseñanza, es la palabra, es la doctrina. Y cuando hacemos conforme la enseñanza, conforme la palabra, entonces estamos transitando por el camino angosto, aunque cueste. Aunque se oponga la carne. ¿Cómo no va a ser estrecho? Si te pegan en una mejilla, en este camino, porque estás transitando por este camino, porque estás oyendo la palabra, porque eres oidor de la palabra y estás dispuesto a hacer la palabra, te ofenden, hay enemigos, y porque estás transitando por este camino angosto. Si te pegan en una mejilla, pondrás la otra. El Señor vino y nos estrechó el camino. Fíjese que vino y estrechó el camino entre los judíos, entre los fariseos, entre los escribas. Vino y estrechó el camino a esa gente. Esa gente que enseñaba la ley, que conocían a cabalidad los mandamientos. Ellos sabían perfectamente lo que era el adulterio y sabían que la ley decía que si alguien era sorprendido en acto de adulterio, la ley decía que esa mujer tenía que morir. Si Jesucristo en el Sermón del Monte no se equivoca, ni está hablando cosas sin sentido cuando se dirige a ellos y les dice, ¿habéis oído a los fariseos, a los escribas? ¿Habéis oído no adulterarás? ¿A quiénes les dice eso? A los fariseos. Si ellos habían oído, ellos habían leído, ellos tenían entendimiento acerca de lo que es la ley. Ellos sabían perfectamente el tema del adulterio. Ellos sabían que la ley decía que si alguien estaba en adulterio tenía que morir. Si cuando llevan a la mujer a Jesucristo, ¿se acuerdan? Y le dicen al Señor, la hemos pillado en el acto mismo de adulterio. Y la ley dice que debe morir. Ellos están en lo cierto, si ellos no están equivocados. Según la ley, esa mujer tiene que morir. Jesús no vino a abrogar la ley, no vino a contradecirla. De modo que en ese episodio nos vemos a Jesús contradiciendo a los fariseos. En ningún momento los contradice. Porque Él no vino a contradecir la ley, sino que Él se inclinó en tierra y empezó a escribir. Ahora, aquello es un misterio. Nadie sabe lo que Él escribía. Especulamos que Él pudo haber escrito porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O pudo haber estado escribiendo los pecados de cada uno de aquellos que estaban acusando a esa mujer. Nadie sabe lo que Él escribía, pero Él escribía en tierra. No está contradiciendo a los fariseos. La ley dice que esa mujer debe morir. Según la ley, y la ley es de Dios, esa mujer es digna de muerte. La mujer debe morir. A esa mujer hay que matarla. Según la ley, es digna de muerte.
Mire, pregúntese esto usted y trate de aprender esto. Y entienda lo que perseguían los fariseos y escribas en ese tipo de tentación, porque llevan a la mujer, ¿cierto?, para atentar a Jesús. ¿En qué quieren pillar a Jesús? Miren, si Jesús hubiese actuado con bondad y con misericordia, como fue bondadoso y misericordioso con la mujer que llevaba a enterrar a su único hijo, ve que allí Jesús tuvo compasión. Y Él manifestó compasión un montón de veces. Y los fariseos y escribas sabían perfectamente que Jesús tenía mucha compasión. Él se compadecía del pobre, del menesteroso, del necesitado. Entonces, ¿qué buscan los fariseos y escribas? Buscan el que Él se compadezca de esa mujer. Ellos esperaban que Jesús se compadeciera y, compaciéndose, el Señor dijera: no la maten, tengan misericordia de ella, perdónenla. Oiga, si Jesús hubiese dicho eso, los fariseos habrían dicho: está en contra de la ley, te están manifestando como enemigo de la ley. Y esa es la razón de por qué Jesús no dijo nada. No dijo lo que ellos esperaban que Jesús dijera. Él simplemente guardó silencio. Y luego levantó su cabeza y dice: pues bien, mátenla, apedréenla. ¿Dijo eso el Señor? No. Lo dijo. Sí lo dijo. Él lo dijo. Lo que hace Jesús al levantar su cabeza es decir, mátenla, ejecuten la ley sobre ella, ejecútenla. Él no vino a contradecir la ley, no vino a contradecirla. De modo que se cumpla entonces la ley en esta mujer, mátenla. El que esté sin pecado, ¿ve?, que lo haga. En ningún momento dice que no lo haga, Él dice que lo hagan. El que esté sin pecado. Lo que hace Jesús es atacar las conciencias de aquellos acusadores. Día atrás decía, en ese momento, aquellos fariseos, a quienes nosotros vemos como los enemigos de Jesús, como los malos de esta película, ese día nos dejaron la vara pasar. Ese día le dejaron la vara pasar a muchos pastores. Ese día aquellos fariseos le dejaron la vara pasar a muchos hombres y mujeres de algún presbiterio. Porque yo conozco a algunos que hasta el día de hoy, después de tantos años, aún tienen sus piedras en las manos. Aún andan con piedras en las manos. Alguien pecó hace un montón de años atrás y aquellos tipos aún no sueltan las piedras. Aún andan con sus piedras en las manos. Sin embargo, cuando Jesús dice: el que esté sin pecado, que lance la primera piedra. Algo sucedió allí. Algo pasó allí, en el corazón de aquellos fariseos. La palabra hizo tal efecto en ellos en ese momento que ellos sueltan las piedras de inmediato. Las sueltan. Suelten las piedras, hermanitas. ¿Ve? Entonces Jesús nos vino a ensanchar el camino. Jesús les dijo a aquellos fariseos en ese entonces: habéis oído, no adulterarás. Ellos sabían lo que era el adulterio y sabían ellos perfectamente que todo hombre o mujer que estaba en adulterio tenía que morir. Y Jesús dice: mas yo les digo, mire cómo estrecha Jesús el camino, lo estrecha, mas yo les digo, cualesquiera que mire a una mujer codiciándola, este ya adulteró con ella en su corazón. Entonces Jesús estrecha el camino, ¿ve? Lo estrechó.
Antes el que mataba a otro era homicida y también tenía que pagar con muerte. Según la ley, así es como debe ser. Jesús viene y estrecha el camino. ¿Cómo lo estrecha? Bueno, ahora si nosotros despreciamos al hermano, si nosotros odiamos al hermano, somos homicidas. Esto Jesús, digámoslo de esta forma, lo puso difícil. Lo puso difícil. ¿Por qué? Porque la idea de Dios no es que transite cualquiera por este camino. Por este camino solo tienen que transitar los que son hijos de Dios. Y yo he sido llamado para transitar por este camino. Si usted hay testimonio de que es un hijo de Dios, tiene que entender que Dios le ha llamado para que transite por este camino. Y transitar por este camino, le vuelvo a reiterar, es entrar por la puerta y encontrarse con la doctrina, con la enseñanza. Ahora tenemos la doctrina, tenemos la enseñanza. Mire, ¿cómo lo digo? Hemos aceptado a Cristo en el corazón. Le hemos recibido a Él como Señor de nuestras vidas. Hemos entrado por la puerta y nos encontramos, ¿cierto?, al otro lado de la puerta con el camino, con la enseñanza, con la doctrina. Debemos saber transitar por este camino. Es por ello que Jesucristo dice aquí en Mateo 7, versículo 24, cualesquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Lo que estamos diciendo, lo que estamos compartiendo. Esto es transitar por el camino angosto. Esto es transitar, ¿cierto?, por este camino que es Cristo mismo. Su enseñanza, su palabra. Si estamos en este camino, entonces, cualesquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y aquí es donde preguntamos, ¿quién está edificando su casa en la roca? Amén. Todos decimos que la roca es Cristo, ¿cierto? La roca es Cristo. Y preguntamos, ¿quién edifica su casa en la roca? Y todos decimos, amén. Yo edifico mi casa en la roca, yo edifico mi vida en la roca. Mi vida está puesta en Cristo, que es la roca eterna. Y aunque caminamos a nuestras anchas, pero nuestra casa es la roca. Ahí estamos fundamentados. Nos equivocamos, nos engañamos a nosotros mismos muchas veces. Cuando yo hago esta pregunta, les digo a los hermanos, no respondan, dejemos que el Señor indique, Él enseñe, que Él señale al hombre o a la mujer que realmente está edificando su vida en la roca. Amén. Jesús dice, vuelvo a reiterar, cualesquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Todo aquel que se mantenga en este ejercicio de oír y de hacer. Cuando alguien está en este constante ejercicio de oír la palabra y de hacer la palabra, de esta forma el hombre o la mujer está edificando su vida en la roca que es Cristo. Así es como se va tras la palabra. Así es como una oveja va tras la palabra. Oyendo y haciendo. Mire, y cuando alguien está en este constante ejercicio y así es como transita, y así es como camina, y así es como va tras la palabra, oyendo y haciendo, es notorio ver cómo ese hermanito, esa hermanita va de gloria en gloria. Oiga, el camino angosto es para que nos lleve de gloria en gloria. Estando en el camino angosto, caminamos de gloria en gloria.
De gloria en gloria no se vive en otro lugar, no se vive en el camino ancho, sino que en el camino angosto. Amén. Esto es decir, hoy es mejor que ayer, es hermano. Mañana va a ser mejor que hoy. Y cada día se va a parecer más a Cristo. Va a ser menos Él, menos ella. Cada día va a ir desapareciendo y Cristo se va a ver reflejado en ese hermano o en esa hermana. ¿Por qué? Porque va de gloria en gloria. Gloria a Dios. Señor, amén. Señor. Gloria a Dios. Alabamos, Dios eterno. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Camino ancho y camino angosto. En el huerto del Edén se presentaron estas dos puertas. En el huerto del Edén. Desde ahí está la manifestación de estas dos puertas. Amén. Estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Son dos simbologías. Así es. Dos simbologías. La palabra se manifiesta para Adán. ¿Para qué? Para que transite por esa palabra. Amén. De todo árbol que está en el huerto puedes comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El día en que comas ciertamente morirás. Se presentó la palabra para que Adán transitara por esa palabra. Amén. Para que transitara por ese camino. Y Adán transitó por ese camino. Cuando vino Eva a existencia, a ella también se le dio de este pan bendito, de esta palabra bendita. Ella también comió de este pan que genera vida y vida eterna. Transitó por esta palabra que Dios mismo había trazado delante de ellos. Había otra puerta. Y se acercó Eva a esa puerta, que iba a mostrar un camino ancho. Hemos dicho camino, doctrina. Hemos dicho camino, enseñanza. Se acercó a otra puerta, puerta ancha, que iba a mostrar un camino ancho. Y se manifestó la doctrina, el camino ancho, con que Dios os ha dicho que de todo árbol que está en el huerto no puedes comer. Ella dijo, de todo árbol podemos comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeremos. Se está manifestando el camino ancho. Se manifiesta el camino ancho. Y dice la doctrina, y dice la enseñanza, la voz de la serpiente mostrando el camino ancho. No moriréis. Sabe Dios que el día en que coman de este fruto serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. Gloria a Dios. Por este camino podrán andar a sus anchas, podrán hacer lo que quieran, serán como Dios. Nadie será sobre ustedes. Tendrán libre albedrío. Lo que se está manifestando allí es el camino ancho desde el principio. Ha habido camino de vida y camino de muerte. Y lo que presentamos en esta tarde, hermano, en este lugar, en estas cortas palabras y expresiones, es delante de ustedes camino de vida y camino de muerte. Sí, Señor, mi Dios. Y pregunto de nuevo, ¿transita usted por el camino ancho o por el camino angosto? Si hay testimonio de que Dios le ha llamado y le ha mostrado a Cristo,
Preocúpese de transitar por Cristo. Amén. Preocúpese de transitar por este camino. Preocúpese, asegúrese de que transita por este camino que es camino angosto. Camina por la doctrina, camina por la palabra, camina por la enseñanza, camina según dicen las Escrituras, según dice la enseñanza. Amén. Señor mi Dios. Gracias, Jesús. Solo basta que reconozcamos en qué condición estamos delante de Dios. Primero debemos entender, es lo que el Espíritu hace en primera instancia en aquel que tiene oído para oír. Lo primero que hace el Espíritu es darnos a entender que hemos fallado, que hemos pecado, que estamos haciendo mal las cosas. El Espíritu lo primero que hace es convencernos de pecado. Amén. Yes, amén. Estamos pecando al desobedecer la palabra, al andar fuera del camino, al hacer las cosas que no cuadran con las Escrituras. Lo que primero hace el Espíritu es convencernos de que estamos fuera de la palabra y no tenemos fuerzas para caminar en obediencia a la palabra. Me siento impotente. Siéntase impotente. No puede usted en su fuerza, no puede usted en sus capacidades vivir a 100% en obediencia a esta palabra. Entonces es cuando debemos postrarnos, humillarnos. Amén. La iglesia debe caer al suelo, Amén. tenderse en el suelo y decir: me faltan fuerzas. Amén. No tengo capacidad humana para caminar en obediencia a tu palabra. Ayúdame, Señor. Señor Jesús. Sopla sobre mí. Aleluya. Y Él nos va a dar la fuerza mediante su Espíritu. Amén. Busquemos Gracias, De- Dios. su ayuda. Sí, amén, mi Dios. Si hemos entendido que no estamos transitando como corresponde por el camino angosto, entonces acerquémonos al Señor para pedirle a Él Amén. la fuerza y la ayuda Amén. y nos permita Él mismo volver al camino. Pónganse de pie, por favor, por un momento. Gracias. Tu palabra, tu corrección, Si alguien ha entendido, tu disciplina. ore allí en su banca. Es poderoso el Señor para darle las fuerzas, para capacitarle. Quien nos capacita para hacer las cosas, para hacer bien las cosas, para obedecer su palabra, es su Espíritu. Padre eterno, Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta instancia, por esta oportunidad en que nos permites meditar, reflexionar un momento en esta palabra, Señor. Fuerte, frontacional, Señor, pero aquí estamos ante esta palabra. Una palabra que seguramente nos incomoda, pero aquí estamos, Señor, diciéndole amén. A esta palabra fuerte, a esta palabra que nos incomoda, Señor, sea realmente como un martillo que quebranta la piedra. Siga tratando en mi vida esta palabra, Señor, mientras estoy orando, mientras mis hermanas están orando, que esta palabra continúe tratando en sus vidas. Espíritu Santo, no solo queremos que sople sobre nosotros para que saltemos, para que digamos gloria a Dios o aleluya. Espíritu Santo, sopla sobre nuestras vidas y acláranos que estamos faltos. Me convenza, Señor, que estoy falto. Se ha convencido por tu Espíritu, Señor, que he fallado muchas veces,
que he traspasado la palabra muchas veces, que he desobedecido muchas veces. De tantas formas, Señor, me he apartado, no haciendo lo que dice tu palabra, sino haciendo lo que dice mi corazón. Espíritu Santo, muéstranos con claridad de la forma, de la manera en que hemos fallado, y no solo para tener entendimiento de nuestro pecado, sino más bien el Espíritu Santo trate con nosotros a tal grado, Señor, que nos podamos sentir compungidos. Es tiempo de la compunción, sentir el compungimiento en nuestros corazones, Señor, porque hemos fallado, porque hemos pecado. Ayúdanos. Ayúdanos mediante el mismo Espíritu a volvernos a ti, Señor. A volvernos al camino. Gracias, Padre, porque nos permite entender a cabalidad estas dos sendas, la ancha y la angosta. La ancha siempre está presta, Señor, siempre está al acecho, mas permítenos mirarte a ti por sobre todas las cosas. Realmente seamos fieles a esta palabra que dice el escritor a los hebreos, puesto los ojos en Jesús. Permítenos mirar a Cristo, siempre la doctrina, siempre la enseñanza. Señor, y aunque nos cueste, oh Dios, ayúdanos para ser hombres esforzados. Mis hermanas sean mujeres esforzadas a transitar por este camino. Señor, mientras nos veas buscándote, mientras nos veas de rodillas, mientras nos veas pidiéndote, Señor, yo sé que ahí estarás para darnos la fuerza, para fortalecernos y transitar y caminar por el camino correcto. Bendice, Señor, a estas mis hermanas. Bendice al siervo, Dios mío, de este lugar, a su esposa, su núcleo familiar. Padre, que cada hermano en esta tarde proponga en su corazón el ser diferente desde este día. Desde este día en adelante, Señor, proponga en su corazón ser mejor. Cada uno de nosotros propongamos en nuestro corazón caminar por esta senda bendita y caminar así de gloria en gloria. Y tener, Señor, esto en el corazón. Ayúdame, Padre, para ser mejor hoy que ayer y mañana mejor que hoy. Gracias, Padre, por este momento de reflexión. Bendícenos como tú sabes bendecir. Bendice a esta congregación, Señor. Bendícela. Sabes la necesidad. Suple toda necesidad, Señor. Provee palabra siempre. Provee consejo siempre en este lugar. No falte la enseñanza. No falte el consejo. Provee, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Les quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal. La idea es que puedas compartir esta palabra. Si te es de bendición, entonces compártela para que otros sean bendecidos y hagamos posible que esta palabra corra y sea glorificada.